Muy buenas noches. Estamos una vez más aquí cara a cara delante de Dios y delante de ustedes para traer la verdad de la palabra de Dios, esa palabra que da libertad, esa palabra que nos ilumina, nos enseña la verdad, porque nuestra fe está fundamentada en la palabra. Así que esta noche va a ser una noche especial, como todas, donde vamos a escudriñar las escrituras, revelar la verdad de la palabra, contra todas las mentiras que el diablo levanta en este mundo, porque él es padre de mentiras, dice la Biblia, él es engañador. Y bueno, nosotros cuando estudiamos la palabra vamos a conocer la verdad, como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, os hará libres. Si sois mis discípulos, seréis verdaderamente libres. Entonces, es lindo conocer la verdad de la palabra, estar fundado con la verdad de la palabra, no en creencias, no en tradiciones, no en que me dijeron, que mis padres creyeron, por tanto yo creo, sino que enseña la preciosa palabra de Dios. Cuando tú estudias y escudriñas la Biblia, entonces, pues tú te fundas en lo que dice la palabra y no lo que dicen los hombres. Por eso es muy importante que usted sea una persona lectora de la palabra, ¿no? Esta noche vamos a estudiar las doctrinas católicas y está conmigo nuestra hermana Oriana, que nos va a acompañar con los versículos, escudriñando las escrituras. Y bueno, antes que nada quisiera dejar claro algo. Nosotros no tenemos nada en contra de los católicos como personas, no tenemos nada contra seres humanos, porque Dios ama a todos y no estamos luchando contra una religión o contra otra, sino contra el error, contra espíritus demoníacos que enseñan la mentira. Y esa es nuestra intención con todos estos programas, llevar a las personas a la verdad. Entonces, si hay personas católicas que nos escuchan, no es contra ustedes que queremos hablar, sino contra lo que es erróneo. Y si usted es un sediento de la verdad, usted va a escudriñar, va a agarrar su Biblia y va a buscar, y el mismo Espíritu Santo te va a confirmar la verdad. Yo le dije eso a Dios un día, le dije, Señor, con tantas religiones, ¿cómo la gente va a conocer la verdad? ¿Y sabes qué me respondió el Señor? Me dijo, cuando se cansen de buscar en la religión, me conocerán a mí, ¿no? La verdad no es una religión, es bueno también que usted vaya entendiendo esto. ¿Ya? La verdad no la tiene una religión específica. No es porque yo soy evangélico, tengo la verdad y usted católico no la tiene, usted es testigo de Jehová. No, la verdad no la tiene una religión, no la tiene una persona. La verdad es Cristo. La palabra dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. El día en que usted conoce a Cristo, usted va a conocer la verdad. Él te va a revelar la verdad de esta vida, quiénes somos, por qué estamos aquí, dónde vamos, todas las verdades de la vida, y Él te las va a revelar a través de su palabra y te las va a confirmar por el Espíritu Santo. Entonces, eso es bueno que las personas lo entiendan, ¿no? Que cuando hablamos de la verdad, no es la verdad de los evangélicos de tal y tal religión. Usted puede leer la Biblia y no va a encontrar una religión en la Biblia. No va a encontrar la religión católica, evangélica, ninguna religión, ¿no? Las religiones las hacen los hombres. Ya Jesús nunca vino a establecer una religión. Sí, Él dejó su iglesia y de eso vamos a ver ahora. Y su iglesia es de índole espiritual. Usted puede decir, yo soy de la iglesia de Cristo, pero si tú no has nacido de nuevo, si tú no vives conforme a la palabra, así decían los fariseos, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo quieren hacer. Porque el diablo es mentiroso desde el principio y es homicida. Y ustedes me quieren matar a mí y ellos querían matar a Jesús. Entonces, tú puedes decir, yo soy de la iglesia de Cristo, yo soy de la iglesia verdadera. No se trata de eso, sino si has nacido de nuevo, si tienes a Cristo en tu corazón, entonces tú haces parte de la iglesia espiritual de Cristo por la cual Él viene a buscar y a llevar, ¿no? Y es de esa iglesia la que tú tienes que estar preocupado de ser, más allá de una organización, porque los hombres hacen las instituciones, ¿no? Sujetas a los gobiernos, y está bien, hay que sujetarse a los gobiernos, todo, pero la verdadera iglesia es
espiritual. La que Jesús dejó en la tierra espiritual. Por eso es que dicen, no, nosotros la Iglesia Católica fue la que Jesús dejó en la tierra y somos la única legal porque la Biblia habla de que hay una sola iglesia. Es verdad, hay una sola iglesia, pero es espiritual y no tiene una denominación, no tiene un nombre. Nadie se puede adueñar de la verdad. Yo no puedo decir, nosotros los de Peniel somos la iglesia verdadera o fulano o mengano. No, si tú eres nacido de nuevo, tienes a Cristo, entonces tú haces parte de esa iglesia por la que Él viene a buscar, amado y redimido por la sangre del Cordero. Pero si tú estás en pecado, por más religioso que seas, por más que seas un padre, un cura, un pastor, lo que sea, estás en pecado, hermano, tú no perteneces más que al mundo y estás perdido. Eso tienes que, en primer lugar, entenderlo, ¿ok? Jesús estableció una iglesia, sí, pero es iglesia espiritual y es aquella que vive conforme a la palabra. Amén. Amén. En esta noche, lo que ustedes tienen que hacer, hermanos católicos o de otras religiones, es evaluar en qué está su fe, en qué están creyendo, qué sustenta lo que ustedes creen. Y es así que el pastor Michael nos va a explicar en esta noche en dónde se debe creer y qué es en la Biblia y qué cosas están erradas, porque no se puede creer en algo, en alguien sin saber de dónde provienen, ¿no? Las doctrinas, las costumbres, las cosas que están haciendo reiterativamente. Así es. Antes de entrar en la parte doctrinal y vamos a entrar a estudiar la palabra para comprobar qué dice la palabra respecto a muchas doctrinas, con mucho respeto digo que están desviadas dentro de la Iglesia Católica desde su inicio, y voy a explicar cómo nace la Iglesia Católica, cuándo y todo esto, pero quisiera rápidamente también dar un poco, porque yo tengo que ver con esto, dar un poco de mi testimonio, porque yo nací en una cuna católica, me crié como católico, mi padre italiano muy apegado a las monjas, a los curas, desde niño me han llevado a misa, he sido monaguillo desde mi adolescencia, desde niño teníamos una parroquia, la Pompeya, a la vuelta de mi casa, y a las 7:30 de la mañana yo estaba tocando la campana y después me vestía de monaguillo y ayudaba al padre y entonces fue mi ambiente, yo crecí dentro de esta religión, pero crecí con muchas dudas, te puedo decir, ¿no? Ya uno se va haciendo joven, adolescente, y había muchas cosas que para mí no encajaban dentro de la religión, que era la religión de mi padre. Y una de mis mayores incógnitas era el tema de la salvación. Porque como católico yo viví una vida en la misa y también en el mundo, o sea, en las fiestas, porque no te explican eso en la misa, ¿no? No te dicen nada de... Todo es lícito para el católico, puedes ir al mundo, hacer tu vida y ahí te confiesas, pero sigues en lo mismo. No hay una explicación de lo que es la santidad, el mundo, ¿no? La verdad uno vive muy ignorante como católico, poco conocimiento, no se estudia la palabra. Exacto. Mucha confusión. Sí, porque no se les enseña a estudiar la palabra, precisamente porque si estudias las palabras te vas a dar cuenta que hay muchas cosas erradas. Entonces para ellos no les conviene que los católicos estudien las escrituras, porque en algún momento si estudias las escrituras vas a tener que cuestionarte si lo que te dice la Biblia es correcto y lo que te dicen los padres o la Iglesia Católica es correcto, porque vas a encontrar contradicción con la Biblia y con lo que ellos te enseñan. Entonces, no les conviene. No les conviene. Por tanto, no promueven el estudio de la Biblia. Así es. Muy escaso. Puedo decir que de todas las religiones el católico es el más ignorante, con todo respeto, pero yo lo fui. Yo era un hombre muy superficial, a más de que Jesús nació y murió, así de esa forma general, pero nunca te enseñan una doctrina, un versículo. No sabía un versículo. Cuando yo me convertí a Cristo yo no conocía un solo versículo. Sí, yo tampoco. Y íbamos a la misa, todo, me crié en colegios católicos, pero nunca me enseñaron la palabra, nunca me enseñaron a profundizar la palabra. Entonces había mucha ignorancia allí. Pero aún como seres humanos tenemos la conciencia y podemos percibir ciertas cosas que no están bien. Y una de las cosas que yo percibía es que no había salvación en la Iglesia Católica. Tanto es que cuando era un chico fui a Italia y tenía mi abuelita, que ya falleció,
muy religiosa, la persona más religiosa que conocí. Desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana se levantaba, prendía sus velas y todo, y bien religiosa. Pero yo le dije a abuelita, ¿y si te mueres, dónde te vas? Ay, ni me hables de la muerte y no sé, Y yo dije, ¿pero cómo? Si ella es tan religiosa, supuestamente tan apegada a Dios y sin embargo tiene temor a la muerte. Y yo era niño, tendría unos 12 años. Yo le digo, no, abuelita, si yo quiero morirme, porque... Y yo tenía un pensamiento, no quiero llegar a los 15 años, porque a los 15 años uno se hace pecador y no hay salida, porque eso es lo que veía en el catolicismo. De hecho, pensaba que la única forma de ser salvo era siendo cura o monja. No pensaba que la gente, el católico normal, no tenía salvación, porque era lo que veía. Todo el mundo era católico, pero todo el mundo era pecador. Entonces no encontraba una respuesta a eso. Peor con lo de mi abuelita ahí, más me confundí en ese sentido. Decía, pero ¿cómo? No hay tan religiosa y sin embargo teme a la muerte. Y yo en toda mi inocencia, todavía tenía un corazón limpio. Yo quería irme con Dios precisamente también por el temor ese de llegar a los 15 años y después no saber qué hacer, cómo salvarme. Así pensaba yo. Y fue precisamente a los 15 años que me predican el evangelio unos albañiles y me hablan con seguridad de la salvación. Qué bueno. En Cristo Jesús. Y yo les dije, ¿y yo qué tengo que hacer para ser salvo? Tenés que recibir a Cristo en tu corazón, y arrepentirte y recibirlo. Yo quiero. Y hice la oración con ellos y recibí a Jesús. Y contento me voy donde mi madre, mami, he recibido a Cristo en mi corazón. Y ahí empezó la batalla, ¿no? No que estos te han lavado el cerebro porque estos son de otra religión, que se han salido de la verdadera iglesia, la iglesia católica, que hay que los papas, que Pedro el fundador de la iglesia y todas esas cosas. Y claro, uno nuevo no conoce nada. Y bueno, al final los albañiles se fueron y no entendí, pero dejaron una semilla en mi corazón. Yo quería la salvación, yo recibí a Cristo y esa semilla quedó. Fue después de 4 años de esta experiencia, a través de una situación que pasé por un problema, una chica me trae a la iglesia cristiana y ahí realmente conozco a Cristo, ya me entrego de corazón y empiezo a leer todo el Nuevo Testamento. Me dicen, toma esta Biblia, y como yo tenía un problema, no me importó la religión. La verdad que el católico va a misa todo, pero cuando hay un problema de verdad, ahí va a buscar donde realmente se busca de Dios, ¿no? Dentro de lo católico, el carismático es el más apegado a Dios. Entonces, también buscan por lo carismático, por lo cristiano, cuando hay un cáncer, un hijo en las drogas, ahí buscan donde realmente se busca a Dios, porque se dan cuenta que no hay algo real dentro de esa iglesia tradicional. Y entonces ahí con ese problema pues yo fui buscando ayuda y ahí me regalan el Nuevo Testamento y empiezo a leer. Ya recibo nuevamente a Cristo, me entrego a Él y empiezo a leer y recibo el Espíritu Santo por primera vez en mi vida, a mis 19 años. Dios es real. Ahora estaba experimentando el nacimiento nuevo, una experiencia con Dios y leyendo todo el Nuevo Testamento. Y Dios no solucionó mi problema hasta que terminé de leer todo el Nuevo Testamento. Cuando lo terminé de leer, todas mis preguntas empezaron a encontrar respuestas. Y ahí entendí todo lo de las religiones, las falsas doctrinas. Todo, mis ojos se abrieron. Nací de nuevo, fui salvo. Y esa salvación que yo buscaba, que nunca la encontré en la iglesia católica, la encontré en Cristo, ¿no? Y gracias a hombres y mujeres de Dios que me enseñaron la verdad también. Okay, ahí conocí al Señor y bueno, hace 32 años que vivo en salvación y gracias a Él, doy gracias a Jesús y por eso predicamos el Evangelio, porque sabemos que hay mucha gente católica como era yo, también con ese deseo de salvación, ese deseo de tener una experiencia real con Cristo y poder tener ese cambio de vida, ¿no? En Bolivia la mayoría se denomina católico, ¿no? En los porcentajes, pero en realidad no conocen tan bien a Dios, y nosotros, proveyendo de esta religión, es que queremos aclararles las dudas por amor a ustedes, para que ustedes también lleguen a conocer a Dios, así como el pastor, así como yo. Y quiero explicarte algo, ¿no? Lo que pasa es que Dios solo respalda su palabra. Y donde se enseña algo que no está en la palabra, Dios no lo respalda. Así es. Por eso es que usted no va a ver ese cambio de vida dentro de una iglesia católica tradicional especialmente, porque no se está enseñando la verdad y Dios no respalda la mentira.
Entonces, donde se predique la Biblia, se enseñe la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro camino, que Él es el único medio de salvación. Entonces van a experimentar el Espíritu Santo y la salvación porque se está predicando la verdad de la palabra. Dios respalda su palabra. Y aunque diga ser iglesia evangélica, pero si se predica algo que está fuera de la palabra, Dios no está ahí. Exacto. Y eso es importante que usted lo entienda. Y es por eso que usted va a ver religiones que Dios no se manifiesta allí. ¿Entiende? Y aunque tenga multitudes, pero no hay cambio de vida. El hecho que una iglesia sea grande o tenga grandes números de gente, eso no significa que Dios esté de por medio, ¿no? Si Dios se manifiesta y hay cambio de vida, ahí está Él, se está predicando la verdad, ¿no? Amén. Pero Así si es. simplemente es un show o es tradición, es costumbre, pues se va por eso y Dios no se manifiesta allí. Pero cuando la persona de verdad, sinceramente quiere a Dios, va a buscar un lugar donde se predique la palabra y se predique la verdad y va a experimentar que lo que la Biblia dice es real. Porque ahí va a estar el Espíritu Santo. Porque ahí se está enseñando la verdad. En esto les cuento una experiencia porque ahí yo tuve mi conversión, mi vida cambió totalmente y tuve mucha lucha con mi familia muy católica por haberme convertido. Supuestamente para ellos no entendían que yo no había cambiado de religión, había cambiado de vida. Pero para ellos yo había traicionado la familia, había traicionado la religión, todo. Entonces no lo entendían. Y me obligaban a ir a misa. Sí o sí tenía que ir a misa. Me prohibían venir a la iglesia cristiana, ¿no? Qué grave. Grave, pero yo cuando iba al mundo iba a fiestas y nunca pedía ni permiso, hacía lo que quería de mi vida, pero cuando me convierto ahora me prohíben ir a misa como si fuera un niño y me dicen, ¿no? Y en esa controversia porque uno no sabe si, bueno, tengo que obedecer a mis padres, la Biblia dice esto, entonces ahí estaba en esa lucha, pero al final no me lograban retener porque yo agarraba mi Biblia, huevo y ya no que les quedaba otro, ya vaya, pues no les quedaba otro, pero me obligaban a ir a las misas y yo iba a la misa en la mañana y en la noche me iba al culto. Entonces, así durante un tiempo, y mi hermano me acompañaba, íbamos a la misa y él de curioso se venía detrás de mí a la iglesia cristiana. Entonces, una gran diferencia. Y él veía, claro, y uno en la iglesia cristiana cierra sus ojos, adora, se conecta más con Dios, pues, ¿no? En cambio en la misa siéntese, parece y es todo... Vuelve vacío. Y vuelve vacío y todo tradicional, todo formalismo. Y mi hermano me dice, ¿y por qué allá en la misa vos no haces las mismas cosas que haces acá? ¿Por qué no cerrás tu ojo, no adorás, no buscás? Le digo, porque es difícil jugar fútbol en una cancha de básquet, le digo, ¿no? O sea, es difícil si el ambiente no te da para eso, ¿no? Y fue una respuesta del Espíritu en ese momento, ¿no? Entonces, si tú realmente quieres buscar de Dios, vas a buscar el ambiente adecuado para eso. Y te vas a dar cuenta que hay lugares que están muertos espiritualmente, no hay vida espiritual. Bien, entonces, y bueno, con el tiempo conocí al Señor y Él cambió mi vida. El Espíritu Santo entró en mi corazón, me limpió mi conciencia, me dio esa salvación, esa paz. Vinieron muchas luchas después, como te dije, con mi propia familia. Me llevaron a hablar con sacerdotes para que me convenciera que yo estaba en un error. Pero no, ¿quién podía? Ya yo la había vivido antes esa situación, donde mi madre me había convencido que sin embargo, volvía a lo mismo. Aun cuando mi madre me decía, estás mal, cuando recibí al Señor a los 15, una voz dentro mía me decía, si vos le haces caso a tu madre, tu vida no va a cambiar. Le haces caso a estos albañiles, tu vida va a ser diferente. Yo no sé cómo, pero algo me decía eso. El Espíritu Santo. Claro, y yo no entendía nada en ese momento porque no entendía la palabra, pero algo dentro de mí me decía, ¿no? Y así mismo fue ya después cuando me convierto, ya intentan hacer el enemigo, ¿no? A través de la familia, de apartarme a toda costa. Ya no me la hacían dos veces, ya la había vivido, sabía que si yo volvía a la misa y volvía a las fiestas mundanas, porque también eso les molestaba, que yo había dejado comparsas, cortejas y muchas amistades del mundo, y ahora para estar, según ellos, con los drogadictos, con la gente de baja, ¿no? Porque te estoy hablando en el año 1991, donde todavía el evangelio no estaba muy proliferado en Santa Cruz. Entonces, y ahí... sin embargo, no. Yo sabía que este era el camino y había que seguirlo. Y que ya leyendo la Biblia, sabía que iba a haber lucha. Ya estaba escrito que la familia se iba a levantar. Entonces ya el Señor mismo nos había preparado para todas esas batallas, ¿no? Y hemos podido estar firmes gracias al Señor.
Y con el tiempo mi propia familia también ya fue aceptando y cambiando. Mi madre falleció, recibió al Señor antes de morir, ¿no? Y poco a poco el Señor ha ido haciendo la obra en ellos también. Bueno, y fuimos leyendo pues la Biblia y entendiendo cada vez más, ¿no? Y ya con los años hoy pues estamos plenamente convencidos de lo que es y lo que no es, ¿no? Las doctrinas. Al principio no quería tocar esos temas porque uno, aún en el principio decía yo soy católico cuando recién llegué, porque uno tiene temor a traicionar a su iglesia, a esas cosas que están adentro, porque uno no entiende, ¿no? Pero después con el pasar del tiempo, el mismo espíritu y la palabra te va mostrando los errores doctrinales, ¿no? Y de dónde sale todo eso. Y bueno, ya te das cuenta que no está bien, ¿no? Que no está bien y que lo que está mal hay que ir en contra, ¿no? No de las personas, sino del error, ¿no? Y que callarnos más bien nos hacemos cómplices, ¿no? Cuando ya conocemos la verdad y sabemos que algo está mal, yo tengo que denunciar y decir esto no está bien por amor a las personas, ¿no? Claro. Yo viví ese error. Tenemos familiares católicos, Exacto. los amamos. Los amamos y queremos que conozcan la verdad para que sean libres y tengan convicción de salvación, conozcan a Cristo, ¿no? Tengan esa paz interior que cuando venimos al Señor, Él nos da. Y el problema del catolicismo son sus doctrinas, ¿no? Que están desviadas. Desde lo primero que te empiezan a decir cuando tú tratas de hablar con un católico, es decir, ellos creen que la primera iglesia que Jesús estableció fue la iglesia católica. Y quiero decirte que es incorrecto, ¿ya? Que tú puedas leer un poquito de historia. No a primera vista, pues a veces tú vas a encontrar información ligera así que te dice que Pedro fue el primer papa y que Jesús estableció la iglesia católica como la primera iglesia. Eso no es cierto, eso es algo que enseñan los católicos. Estudia historia de verdad, ¿no? La historia. Y hasta por lógica, a ver, piense un poquito. Mire, ¿qué dice? La iglesia católica romana se llama, ¿no? Iglesia apostólica romana cristiana, dice, ¿no? Ya. ¿Dónde se estableció la primera la iglesia que Jesús estableció? En Israel. En Israel, no en Roma. Empezando desde ahí, ¿entiendes? Jesús no estableció la iglesia católica romana, Él no la fundó. La iglesia católica aparece allá por el año 300, casi para el 400 con Constantino. Ahí se aparece por primera vez la palabra católico, que significa universal, y se establecen y se van estableciendo las doctrinas católicas. Pero durante los primeros años, primero tienes que entender, Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles en Israel, en Jerusalén, ¿no? Porque Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder y entonces me seréis testigos a todas las naciones, ¿no? Sí. Entonces, ahí empieza la iglesia, ¿no? Con el derramamiento del Espíritu Santo y desde ahí la iglesia entonces empieza a expandirse, a predicarse el evangelio, ¿no? Y lógico, Satanás no estaba contento que el evangelio se predique porque Cristo había muerto por nuestros pecados y ahora era necesario que este evangelio se predique a todas las personas para que todos puedan beneficiarse con esa salvación, esa limpieza de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Entonces Jesús establece sus apóstoles, a través de esos apóstoles entonces sale la iglesia y de la iglesia ya se expande al resto del mundo, ¿no? Jesús es el Mesías que fue profetizado desde Génesis, ¿no? Y que la Biblia viene una línea apuntando hacia Cristo, ¿no? A través, Dios empieza con Abraham sale el pueblo de Israel, ¿no? Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob salen las 12 tribus, de ahí sale la nación de Israel y de Israel nace el Mesías para expandir la salvación al mundo entero. Dios se aparta un hombre, Dios se aparta una familia, Dios se aparta una nación y ahora a todas las naciones por medio de Jesucristo. Entonces, era el plan de Dios para salvar a todas las naciones, Jesucristo, ¿no? Que fue profetizado, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se mataban corderos apuntando hacia Cristo, que Él iba a morir por nuestros pecados, y los del Antiguo Testamento recibían su perdón por la sangre de esos corderos que apuntaban hacia Cristo. Eran expiados, eran cubiertos, pero ya con Cristo esos pecados son perdonados totalmente. Entonces, es parte del plan de Dios todo lo que... Es parte de la religión también, ¿no? O sea, sí, es algo que... Es más antiguo de...
el plan de Dios, ¿no? Entonces, ahí cuando ya Cristo viene, muere, resucita, entonces él ya prepara a sus discípulos para lo que sería el establecimiento de la iglesia. Entonces ahí él ya se va y deja a los discípulos ya formando la iglesia para que a través de la iglesia la salvación se expandiese a todas las naciones. Israel rechazó a su Mesías, por tanto Dios desechó a Israel en el sentido de reino, de salvación, y ahora él levanta la iglesia en lugar de Israel, ¿no? Israel sigue teniendo su lugar, tiene sus promesas, pero la iglesia es la que toma ahora el reino, porque a vosotros os he quitado el reino, le dice Jesús, ¿no? La nación de Israel falló en ser testimonio a todas las naciones, fallaron. Entonces ahora Dios levanta la iglesia para cumplir ese propósito de expandir la salvación a todos. Entonces Jesús mismo dice, vayan y prediquen el evangelio. Ya Jesús, ya él murió, él ya pagó por nosotros. Ahora la gente tiene que apoderarse de lo que Jesús ha hecho para su salvación, y nosotros les predicamos el evangelio para que la gente se arrepienta, entreguen a Cristo y sean salvos, ¿no? Y es así como nace la iglesia en Israel, en Jerusalén, no en Roma. Entonces la iglesia empieza a expandirse y empieza la persecución. La primera persecución empezó por los propios judíos, ¿no? Los fariseos, los religiosos judíos empezaron a perseguir a la iglesia. Pero la iglesia se empezó a expandir y empezó a llegar a las naciones. Y en ese tiempo el imperio romano gobernaba la mayoría de las naciones. Aún a Israel lo tenían bajo su dominio. Sí. Entonces, cuando el evangelio empieza a llegar también a los gentiles, y empiezan los cristianos a decir que el César no es Dios, sino que Jesucristo es el único Dios que puede salvar. Entonces ahí los romanos, el diablo empieza a usar a los emperadores romanos para matar a los cristianos. Durante los primeros siglos la persecución vino a través de los romanos, después de los judíos. Los judíos y los romanos fueron los mayores perseguidores de la iglesia, y ahí están las catapulcas romanas, donde están miles de cristianos que se escondían debajo de la tierra, y ahí morían, y ahí vivían escondidos de los gobernantes romanos para que no los maten, no los persigan, no los echen a las pozas de los leones. Ese es el imperio romano. Ese fue por eso que la iglesia no nació en Roma. ¿Cómo puede nacer en Roma? ¿No? Porque más bien todo al revés. Roma fue la perseguidora de la iglesia, y bueno, cuanto más los mataban, más se multiplicaban, porque ellos morían alabando a Dios. Entonces era un testimonio tremendo. La muerte de los cristianos era un testimonio, y la gente que miraba cómo es que estos hombres no le temen a la muerte, qué tienen estos hombres, entonces terminaban convirtiéndose, y más se expandió el evangelio. Por eso que quien derrotó al verdadero imperio romano fueron los cristianos, aunque Dios usó los bárbaros para destruir el imperio romano, pero los cristianos en su primera instancia fueron los que le fueron quitando el poder, porque la gente se fue convirtiendo y fue dejando la fe en César, porque ocupaban esa idolatría al César como una especie de dominio y control sobre la gente, un temor sobre la gente, ¿no? Entonces no, César no es Dios, Cristo es Dios, y la gente se fue convirtiendo y perdiendo ese temor. Y cuando ya el imperio se vio debilitado, entonces aparece este Constantino, que supuestamente se convierte. Su madre era cristiana, pero él no, y él va a una guerra y él dice, si Jesús es verdaderamente Dios, él me va a dar la victoria en esta guerra, y él tiene una visión de una cruz, y ahí él vence esa victoria. Entonces él dice que se convierte, pero no se convirtió realmente, pero creyó en el cristianismo, y él proclama el cristianismo como la religión oficial del imperio. A partir de ahí, a partir de Constantino, entonces él tiene un cambio. Y este Constantino vio que las iglesias cristianas estaban divididas, ya habían diferentes doctrinas y todo, y él trata de unir a los cristianos, y entonces él establece la iglesia católica. El primer papa, para que usted sepa, fue el Papa Silvestre, se llamaba. ¿Ok? Este papa, aquí tengo algunos datos. A fines del siglo IV, ¿no? Constantino hace el edicto de Milán, proclama el cristianismo la religión oficial del Estado, da libertad de culto. Antes, obispos, no había, los papas, la palabra papa no existía. Se utilizaba lo que la Biblia enseña, obispo, pastor, anciano, pero se ocupaba más la palabra obispo. Entonces, al obispo de Roma, de ahí, a partir de, y este Silvestre
entonces aparece como el primer papa y fue justo en el tiempo de Constantino, ¿no? Y de ahí van surgiendo ya el catolicismo, ¿no? De ahí aparece y el papado también. Y los papados, ¿no? Entonces tratan de unir la iglesia en una sola con una cabeza, ¿no? Algo que Jesús nunca dejó, ¿ya? Jesús nunca les dijo a ninguno de sus discípulos o apóstoles, vos o Pedro va a ser el líder de todos. Nunca. Todo lo contrario. Dijo, el que quiera ser primero tiene que ser inferior a todos los demás, ¿ya? La figura del Papa usted no lo va a encontrar en la Biblia en ninguna parte. ¿Por qué? Porque Jesús nunca estableció papas, ni siquiera el Espíritu Santo. En la Biblia no aparece el Papa, y menos decir que el primer Papa fue Pedro. En primer lugar, Pedro, como te dije, no fue de Roma. Pedro estaba en Israel, no estaba en Roma, aunque él después se fue a Roma y murió en Roma, pero él nunca fue Papa, ¿ya? Como él nunca vivió algo parecido a lo que hoy vemos que es un papa, ¿ya? Y de hecho, Pedro era casado. Si lo vemos así, si quiere abra su Biblia en Mateo o Marcos 1:30, ¿cómo sabemos que Pedro era casado? Porque Jesús sanó su suegra. Es cierto. ¿No? Jesús sanó su suegra. Entonces, si yo tengo suegra es porque soy casado. Entonces podemos ver que Pedro no encaja en nada de lo que hoy se dice ser un papa. Pedro fue un simple pescador de hombres que se convirtió al evangelio, que Cristo lo utilizó. Sí, él fue el primero en predicar en el Pentecostés. Dios utilizó a Pedro. ¿Y por qué utilizó a Pedro? Es que él iba a ser, era el primer papa, no, ¿sabe por qué? Porque Pedro había negado a Jesús. Todo lo contrario, no lo utilizó por ser el mejor de los otros, más bien todo lo contrario, por haber sido uno de los peores, porque él no se consideraba digno, y mayormente Dios usa al menos digno. Entonces, Dios utilizó a Pedro ahí para predicar el evangelio. Por eso es cuando le dice, a ti te doy las llaves del reino, porque Pedro fue el primero en predicar en el Pentecostés cuando la iglesia se inició. Pero eso no quiere decir que él se hizo papa de ninguna manera, y que Pedro fuera infalible de ninguna manera. Pablo más adelante en Gálatas lo reprende y lo reprende duramente. Entonces Pedro fallaba como cualquier persona, ¿no? Entonces Pedro fue un hombre normal, un líder espiritual de la primera iglesia que Jesús dejó, como dejó los otros, para establecer doctrinas, para enseñar. Dios lo utilizó con prodigios, con señales, como utilizó a Pablo y a todos los demás, y como utiliza a muchos hoy en día, ¿no? Pero decir que alguien o que Pedro fue el primer papa no tiene ningún fundamento bíblico, y ellos se basan en Mateo 16:18, todo católico. Dejaremos ese de Marcos, después usted lo puede leer, Marcos 1:30, donde dice que Jesús sanó la suegra de Pedro, ¿no? Pero siempre el católico que quiere leer y discutir este tema doctrinal de que Pedro fue el primer papa, como ya te dije, no tiene ningún fundamento histórico, como te dije, porque Jesús no fundó su iglesia en Roma, y Pedro, lejos de ser un papa, nunca Jesús, ni siquiera existe en la Biblia la palabra papa. No existe en ningún lugar. Entonces, esas son tradiciones. Realmente, el primer papa, como ya te dije, sale en el siglo IV. Imagínense, o sea, para el año 400 recién aparece el primer papa. Entonces, lejos de que Pedro haya sido el primer papa, o que se haya utilizado ese término con Pedro, ¿no? Entonces, y ellos se basan en eso que Jesús dijo acá, atribuyendo que Jesús le dijo a Pedro que la iglesia sería establecida sobre él. Y es un total mala interpretación no leer el contexto. Léalo, a ver ahí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Hay que leer el contexto. Para interpretar un versículo tenemos que leer el contexto y leer el todo de la Biblia, ¿ya? No puede usted agarrar una partecita de la Biblia e interpretarla a su manera. Hay que leer el todo, ¿ya? En el contexto, Jesús acaba de preguntar, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, ¿no? Y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Le dice a sus discípulos. Entonces Pedro dice, tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro dio la respuesta correcta porque Jesús estaba hecho un simple hombre. La revelación de Jesucristo, hasta ahora hay que entender quién es realmente Jesús. Entonces Pedro tiene la revelación de quién es Jesús, ¿no? Y en esa declaración que acaba de decir Pedro, entonces le dice, por eso, Pedro, repítalo de nuevo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Amén. Entonces yo también te digo, o sea, en base a esa declaración, entonces Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y la palabra en el original usado es Petra, que es una palabra, tú eres una piedra pequeña, ¿no? Sobre esta piedra, se utiliza otra palabra en el original, que se refiere peña, una piedra grande, gigante. Entonces, cuando él está hablando de dos personas diferentes, tú eres Pedro, ¿no? Tú eres Pedro. Sobre esta piedra, quiere decir sobre la declaración que tú acabas de dar de que yo soy el Hijo de Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y es así mismo. Cuando una persona entiende quién es Jesús, entonces recién se convierte y pasa a ser parte de la iglesia y empieza a edificarse. Cristo es el fundamento de la iglesia. Él es la piedra de la que está hablando ahí, es él mismo, no es Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta declaración, sobre sí mismo, sobre esta piedra, Jesús dice, porque está hablando de otra piedra, de él mismo, sobre esta piedra, esta declaración que acabas de decir, yo edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, esa es la verdadera iglesia de Cristo. No, la iglesia no está fundada sobre un hombre. O sea, Jesús jamás quiso decir que Pedro sería el fundamento, el que va a sostener la iglesia. Pero si Pedro se murió, ¿cómo puede él sostener una iglesia si él es un ser humano y la iglesia está en todo el mundo? ¿Cómo podemos pensar que un hombre es el fundamento de una iglesia? Un simple hombre que falla como el Papa que falla, que no es infalible, es corrupto como todos los papas infalibles, humanos, un error totalmente engañible que engaña a la gente, ¿no? Ahora vamos a 1 Corintios 3:11. Él negó 3 veces a Jesús, ¿no? Claro, él fue un simple hombre como todos nosotros. Entonces, ¿cómo puede estar la iglesia fundada sobre Pedro o sobre un papa? ¿No? No tiene ningún sentido. Quien sostiene la iglesia es Jesucristo, no el papa. Quien sostiene su iglesia es Jesucristo. La iglesia es de Cristo, no es de un hombre, ni de un Vaticano, ni de una institución. La verdadera iglesia espiritual la sostiene Cristo, y aquel que conoce a Cristo está fundado sobre él, no está fundado sobre una religión ni sobre hombres. Y eso lo confirma el resto de las escrituras. Por eso hay que leer toda la Biblia para entenderla, no solamente un pedacito. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 3:11. 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿No? Más claro el agua. Nadie puede poner otro fundamento. Entonces, decir que Pedro es el fundamento, que Jesús estableció su iglesia sobre Pedro o sobre el Papa, es poner otro fundamento. Y ahí lo dice más claro agua. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11, amigo católico, léalo. 1 Corintios 3:11. Después allá Pedro dice que no hay otra roca, que Cristo es la roca. El mismo Pedro en sus epístolas dice que Jesucristo es la roca, no dice que Él es la roca. ¿Entiende? Entonces es una total distorsión para usurpar el lugar de Cristo. En realidad lo que hacen estos papas es tomar el lugar de Cristo, ¿no? Por eso son, en realidad, son como falsos cristos, ¿no? Y por eso se creen con tanta autoridad para establecer doctrinas dentro de la iglesia, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez, que la iglesia está establecida sobre las doctrinas de los apóstoles, y por eso siempre el engaño de los apóstoles o los sucesores de apóstoles, precisamente para sentirse con la autoridad de poder establecer sus propias doctrinas. Jesús estableció los apóstoles para establecer doctrinas, pero ellos ya se murieron y las doctrinas ya están escritas en la Biblia y no hay más. Por eso no hay más apóstoles ni sucesores de apóstoles, ¿no? Hay misioneros, que estos son los apóstoles bíblicos, que
pero no son los sucesores de los apóstoles de Jesucristo. No simplemente cuando la Biblia habla de que él constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, ahí está hablando de misioneros, que es otra cosa, ¿no? Pero los misioneros no están para establecer doctrina, como dice Efesios 2:20, que se refiere a los apóstoles de Jesucristo que él estableció en su iglesia. Bien, entonces, para que usted ya vaya conociendo esta verdad, ya que Jesús no estableció la iglesia católica como su iglesia, la primera iglesia de la tierra. Jesús no estableció a Pedro como un papa, no tiene ni un fundamento. Los papas aparecieron después, la iglesia católica aparece después de Constantino, ¿no? Cuando ya el imperio romano se convierte, entre comillas, ¿no? Entonces se establece, con Constantino empieza a aparecer el primer papa y empieza a organizarse esta iglesia con fin universal política, ¿ok? Jesús había dicho, dejad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, la iglesia católica nace con un tinte político. La iglesia espiritual de Cristo nace en Pentecostés y va sufriendo todos los ataques durante la historia, los romanos, los judíos. Y mientras la iglesia estuvo en lucha, ella se mantuvo fiel a las doctrinas. Cuando ya no hubo la lucha y el imperio romano se abre al cristianismo y va estableciendo esta religión, más bien ahí es donde se corrompe la iglesia cristiana. Se corrompe por mezclarse con el Estado. Porque entonces Constantino establece su propia religión, va a definir con el concilio, con concilios, él trata de unir a los cristianos y trata de unir las doctrinas, y de ahí van creando esta religión con un tinte político para que no pierda poder el imperio romano. Y manipulan al pueblo, ¿no? Era algo político, entonces, ¿no? Pasa todo lo contrario. Y una vez se organiza esta religión apostólica romana, cristiana, supuestamente se organiza, ya se estructura, entonces ellos hacen al revés. Ahora el que no se hace cristiano va a recibir persecución. Antes ser cristiano era ser perseguido por los romanos. Ahora el que no se hace los romanos, ahora se ven perseguidos por esta disque iglesia cristiana y todos son obligados por decreto a convertirse en cristianos. A la fuerza. Y ahora imagínase Roma, una nación pagana llena de dioses. Ahora a la fuerza se le impone el cristianismo. Todos tienen que ser cristianos, si no usted va a ser metido preso, usted va a tener persecución si tú no te declaras cristiano de esta iglesia que nosotros estamos fundando con el imperio. Entonces el pueblo lleno de ídolos, ¿qué fue lo que empezó a hacer? Empezaron a traer sus ídolos a la doctrina cristiana para no recibir persecución. La misma iglesia también empieza a acomodarse al paganismo. Por eso que el catolicismo es una mezcla de cristianismo con paganismo. Empiezan a crear, por ejemplo, todos estos dioses romanos los empiezan a meter dentro del cristianismo. La adoración a la Virgen, la adoración a Tamirami, eran diosas que habían en ese tiempo, entonces las traen y les ponen nombres. Como eran perseguidos, si no se hacían cristianos y ellos querían seguir adorando sus dioses, entonces para no ser perseguidos empiezan a cambiarle nombres a sus dioses y ponerles nombres cristianos. Usted sabía que dentro de la... adorando. Y siguen adorando supuestamente a su diosa, pero ahora con el nombre de Virgen María y Virgen tal y Virgen tal. Y usted sabía que por eso en la iglesia católica hay un santo para cada día, para los 365 días. Wow. No, por eso es que se dice la costumbre, ¿cuál es tu santo? Que quiere decir, ¿cuál es tu cumpleaños? En el día de qué santo naciste. ¿No? ¿Por qué? Porque eso hicieron, traen todo este paganismo, todos estos ídolos y le van poniendo nombres cristianos a cada uno, porque los romanos tenían un dios para cada día. Entonces de ahí sale todo esto de los santos. Ellos hacen bastante literatura errónea, ¿no? Y realmente alejan de las escrituras a la gente para que sus ojos no sean abiertos. Exacto. Entonces, ahí nace la idolatría, se mete dentro de la iglesia cristiana, se mete la idolatría, todas estas costumbres paganas, se las mezclas con costumbres cristianas, y eso es el catolicismo. El catolicismo es un sincretismo de la fe, es una mezcla total de paganismo con cristianismo. Por ejemplo, usted ve la hostia, ¿no? Lo que el católico dice, la hostia, el cuerpo de Cristo, era la adoración al sol. Sí. Entonces ellos adoraban al sol
Y ahora, por eso usted va a ver con rayos, ¿no? En la hostia con unos rayos, ¿no? Sí. Y tienen unas letras acá que eran los nombres de la diosa, que es el dios sol que adoraban. Y entonces, y ahora dicen es el cuerpo de Cristo, pero en realidad es un dios pagano, es el sol lo que ellos se comen, ¿no? Y así surge el catolicismo en toda esta mezcolanza de cosas y lógico, uno dice, pero la Iglesia Católica es la que se ha mantenido durante la historia. Y no es así. Desde el principio siempre ha habido un remanente fiel. Cuando nace la Iglesia Católica también hubo creyentes que no estuvieron de acuerdo. Y toda la historia han habido creyentes que no han estado. No es solo en la Reforma. La gente cree que Martín Lutero trajo la Reforma. Hubieron muchos reformadores antes de Martín Lutero que murieron en hogueras, que fueron asesinados. Mucha gente que murió en la Santa Inquisición durante toda la historia católica. Y entonces toda esa gente que murió en la Santa Inquisición fueron creyentes escondidos, como sea. Siempre hubo un remanente de Dios. No es que Dios no tuvo, que la Iglesia Católica es la que se ha mantenido, la más antigua, y que no existía Iglesia Cristiana y que la Iglesia Cristiana aparece recién con Martín Lutero. No. Mentira. Siempre desde que Jesús se fue en el Pentecostés, Él ha mantenido una iglesia. Quizás en el tiempo de oscurantismo, que se le llama los 1000 años, donde el catolicismo tuvo la mayor fuerza, y eso lo estudian los mismos católicos, cuando se corrompió tanto la Iglesia Católica al punto de decir que había que pagar, se llaman las indulgencias, para perdón de sus pecados, para irse al cielo. Entonces, aún en esa situación, Dios siempre tuvo un remanente fiel durante todo ese oscurantismo, ¿no? Están en todos los libros de historia, ¿no? Sí, y hasta los católicos lo estudian y lo saben, pero hay una mezcla de ceguera ahí, porque por un lado estudian la Inquisición, estudian el oscurantismo, pero no se atreven a juzgar a su Santa Madre Iglesia, ¿no? Porque son enseñados así, y hay un problema grave con el catolicismo, especialmente los líderes religiosos del catolicismo, es que ellos ponen sus tradiciones antes que la Biblia. Cuando ellos estudian sus seminarios para ser curas, padres, lo que sea, ellos más estudian las historias, la tradición que la misma Biblia, ¿no? Entonces, por eso es que están llenos de tradiciones, y es algo que Jesús contradijo. Jesús enseñó que ya este problema de cambiar las escrituras por la tradición ya venía desde los fariseos, ¿no? Y ese es el problema del catolicismo, que pone sus tradiciones, o sea, poco a poco con los años fueron cambiando las escrituras y fueron poniendo y creemos esto más y esto tiene que ser así, y por eso que la Iglesia Católica está llena de tradiciones y de contradicciones. Sí, y rezos, ¿no? Tradiciones, cosas que hacen por costumbre, se han mezclado con los pueblos indígenas, mezclan las costumbres indígenas con el cristianismo, y ellos bendicen las chayas y se mezclan con el carnaval. Usted sabe que el carnaval está totalmente ligado con el catolicismo. Sí. Son 40 días antes de Semana Santa, se mueve la fecha del carnaval, se mueve la fecha del catolicismo, porque el carnaval nace en Viena. Por causa del mismo catolicismo nace el carnaval, porque la gente se sublevó, hacían 40 días de ayuno, de abstinencia. Entonces dice, antes de los 40 días nos vamos a dar lugar a la carne. Entonces de ahí nace el carnaval, y después del carnaval dicen, ahora vamos a entrar a la cuaresma y nos vamos a santificar para entrar a la Semana Santa. Entonces usted dice que aún el mismo carnaval está ligado al catolicismo, y ellos lo aceptan porque manejan la fecha. Cambian la Semana Santa, cambia de fecha, el carnaval también cambia de fecha, porque están ligados, porque así nacen, ¿no? Y usted puede ver un cura bendiciendo a los carnavaleros, o sea, una total ceguera espiritual, ¿no? No existe tampoco la Semana Santa en la Biblia, ¿no? Así como una semana para ser santos y luego a lo que deseen, ¿no? Sí, hay muchas costumbres que están contrarias a la palabra, y eso vamos a verlo. Entonces dejamos claro que de los papas, ¿no? Como todo esto de los papas, la Iglesia Católica fue pasando entonces la historia, y se establece con Constantino, y fue avanzando. Entonces fueron avanzando sus tradiciones. Los mismos papas ya se sentían tan poderosos que en cada concilio iban cambiando sus doctrinas y iban estableciendo sus propias doctrinas por tradiciones, porque creo que el papa se creía
infalible, hasta ahora tienen esa doctrina, entonces el Papa podía decir esto es así, así, y nadie lo podía contradecir, ¿no? Y es un ser humano. Y así es como fueron surgiendo los mismos papas diciendo que toda la doctrina de las vírgenes, los santos, todo, cada papa, el purgatorio, fueron apareciendo muchas de las doctrinas. Hoy en día te puedo decir, Orianita, que casi todas las doctrinas los católicos las tienen torcidas. Casi toda su misa es su propia misa, su propio culto, no tiene fundamentos bíblicos. Casi todas sus creencias están distorsionadas, ¿no? Vamos a lo más importante, la salvación. ¿Cómo cree un católico que debe ser salvo? ¿Qué te enseñan en el catecismo católico? ¿Qué le enseñan a un católico para cómo puede alcanzar la salvación? Y si usted no me lo cree, hable con cualquier católico catequista y pregúntele qué hay que hacer para ser salvo. Y él te va a decir, hay que guardar, hay que tener los 7 sacramentos. ¿Ok? La Biblia no habla nada de eso. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí vemos que el católico cree en la salvación por obras. ¿Ya? Por obras. Entonces una mezcolanza, porque dice que cree en Cristo como Salvador, pero por el otro lado también dice que tiene que cumplir estos sacramentos para llegar a ser salvo, que para ser salvo hay que ser católico, ¿no? En parte así nos enseñaron, así me enseñaban a mí, que la única forma de ser salvo era ser católico y que todas las demás religiones estaban incorrectas, que todos los demás eran sectas. Entonces también te hacen creer que la salvación está dentro de la Iglesia Católica. Y eso es una mentira, porque la salvación está en Cristo, no en una religión. Y es la misma mentira que enseñan todas las demás. Los testigos de Jehová creen que hay que ser testigo de Jehová para ser salvo. Los mormones que hay que ser mormón y creer en las doctrinas de John Smith para ser salvo. Pero la Biblia enseña que la salvación está en Cristo y no en una religión. Y eso usted lo puede comprobar en Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre, no hay católico, testigo de Jehová, mormón, ni siquiera evangélico. No es ser evangélico lo que te salva, es tener a Cristo en tu corazón. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Y claramente Jesús dice que para ir al cielo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, no por la Iglesia Católica, sino por mí, dijo Jesús. Entonces eso tienen que entender que la Iglesia Católica ha usurpado el lugar de Cristo como Salvadora también, y que hay que tener los 7 sacramentos, que es el bautismo, la confirmación, la primera comunión, y por último la Santa Unción, que es que el sacerdote te unja antes de morir. Y bueno, si te accidentas no te pueden dar la Santa Unción. Entonces, muchas cosas ilógicas. No tiene sentido, pues no tiene ningún sentido, no tiene fundamento bíblico, y es por eso que como católico yo no tenía la salvación. Sí. Y no sabía dónde encontrarla porque no me la enseñaba. Me enseñaban distorsiones que yo mismo no lograba encontrar salida. Yo también me iba a las misas en busca de encontrar a Dios, y salía totalmente vacía y trataba de recordar qué aprendí y no se me quedaba nada, ¿no? Porque no había nada claro. Sentía que no había sido llenado mi corazón de lo que necesitaba. Así es. Entonces, empezando de esta la doctrina básica, que es la salvación. Y de ahí entonces también tienen otra corrupción. Al no enseñar el evangelio verdadero, al no predicar a Cristo y el arrepentimiento, que son los requisitos para ser salvo, te ponen las obras como un medio de salvación, contrario a lo que dice Efesios 2:8, que somos salvos por fe, no por obras, ¿no? Y lógico, esta fe te lleva a una vida de santidad, ¿no? La fe en Cristo, el evangelio. Y Amén. Entonces, al no creer en el evangelio verdadero, al no predicarte el verdadero evangelio, al predicarte un Cristo falso y sus mentiras, entonces la gente no tiene salvación, y como toda religión trata de buscar una justificación para apaciguar la conciencia de sus fieles. Y ahí nace el purgatorio, ¿no? Es lo mismo que los testigos de Jehová. Ellos inventan la doctrina de la aniquilación. Entonces, siempre que no te enseñan la salvación, también te van a enseñar que no existe perdición. ¿Por qué? Porque nadie puede quitar de tu conciencia la necesidad de la salvación. Pero esas doctrinas tratan de apaciguar esa conciencia que en el fondo nunca las apacigua. La doctrina del purgatorio, una mentira.
No existe en la Biblia, no tiene fundamento bíblico. Y ellos agarran un texto donde dice que en 1 Corintios 3, donde dice que ahí está en el contexto, Pablo está hablando cuando nos sean juzgadas nuestras obras, entonces dice, pero que Dios va a juzgar nuestras obras en el tribunal de Cristo, y algunos aún como por fuego serán salvos, dice, ¿no? En el tribunal de Cristo algunos van a pasar dificultades por no haber sido buenos cristianos, pero igual van a ser salvos, porque el tribunal de Cristo no es para condenación. Ese tribunal va a ser ya cuando estemos allá con Él. Jesús va a juzgar nuestras obras, porque Jesús nos va a juzgar a todos, creyentes y no creyentes, ¿no? Pero el juicio del creyente no es para salvación, es para galardones, y muchos también van a ver jaladas de orejas por no haber sido buenos cristianos. Entonces ellos agarran ese texto que aún como por fuego serán salvos, y ahí dicen que por eso existe el purgatorio, ¿no? No tiene hay que leer el contexto, hay que ver de qué se está hablando ahí. No está hablando de la salvación del creyente, está hablando del tribunal de Cristo, está hablando de juzgar las obras, no a la persona, ¿no? Para los regalos o galardones. Claro, entonces sacan totalmente el contexto y quieren justificar esa falsa doctrina del purgatorio, que esta doctrina apareció años después, ni siquiera fue algo que creyeron los mismos católicos desde su principio, apareció después de mucho tiempo, con algún papa que fue, como todos los papas fueron implementando las doctrinas. Lo tengo por aquí anotado, pero no quiero perder tiempo buscando eso. Entonces, bíblicamente, ¿qué dice la palabra? Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: de la manera que está establecido para todos los hombres, y después de esto, el juicio. Que mueran una sola vez. Una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Ok? Todos van a pasar. Es inmediato, no hay un espacio de santificación. Y es un poquito de sentido común, Orianita. Si el purgatorio fuera verdad, ¿para qué murió Jesús entonces? No tiene ningún sentido. Simplemente Jesús haya dicho, váyanse, quémense un poquito ustedes y igual se van a salvar, ¿no? Igual que los testigos, nadie se pierde porque Dios no puede mandar a sus hijos al infierno y todos somos hijos de Dios. No, si no existiera el infierno, no existiría el castigo. Sin embargo, Jesús habló mucho más del infierno que del cielo, ¿no? Pero se inventan el purgatorio para hacer creer que puede ser salvo. Borracho, mentiroso, te moriste. Entonces por eso hacen sus misas y sus novenas totalmente incoherentes, totalmente antibíblicas, invocan muertos, que es una abominación, es brujería. Cuando la Biblia dice en Levítico, dice, no invocarás muertos. Sin embargo, oramos por el alma de Juan Pedro que se murió para que sea librado del purgatorio, que no sé qué. Están invocando muertos. Y eso se llama brujería, ¿no? Todo esto de las novenas no es otra cosa que brujería. Todo eso hace que se desvíe la fe en lo correcto. Exacto, y yo a veces he participado de velorio y predica un padrecito y dice, Jesucristo es la resurrección y la vida, y leen el versículo bíblico y después oran para que Dios saque del purgatorio. Entonces es una contradicción, ¿no? Es una total contradicción. Claro, imagínense una persona que haya amado a Cristo, conozca a Cristo. Ese pues se va al cielo. Se va al cielo. Y una persona que hizo lo que quiso, se burlaba de Dios, se mueren. Entonces, por el que no creyó en Jesús, el malo, hacen misa todas las noches. Si tiene harta plata, lo pueden hacer con los mejores papas, curas, con quien usted quiera. Oran por él, por eso se va a ir al cielo. Y el pobre que creyó en Cristo, ahí está el ejemplo en la Biblia, ¿no? Entonces, no existen las novenas en la Biblia, no existe purgatorio en la Biblia. Entonces son puras tradiciones, inventos que la Iglesia Católica fue haciendo precisamente para justificar el hecho de no predicar la salvación. Entonces hay que buscar una forma de tenerlos tranquilos a pesar de que se pierden. Y Satanás está detrás de todo eso, haciendo creer que tú puedes vivir borracho, pecador, te vas a morir porque te vas a morir, te vas a ir al purgatorio. Te lo rezan y ya. Te están enseñando una mentira. Te mueres en pecado, te vas al infierno, y te puedo mostrar los versículos. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los borrachos, los idólatras, puede leer Apocalipsis 21:8, todo idólatra que adora a santos, vírgenes, tendrá su parte en el lago de fuego y azufre. Dios odia la idolatría. Dios odia la idolatría, y los padres, los sacerdotes y la Iglesia Católica promueven la idolatría, lleva a la gente al infierno, ¿no? Y es por eso que enseñamos la verdad con amor, porque no queremos que se pierdan. Pero te digo la verdad, te guste o no te guste, yo prefiero desagradarte aquí, pero agradar que verte allá en el cielo, que hacer como los curas que te enseñan la mentira, y cuando estés en el infierno vas a buscar a tu cura para
golpearlo por haberte enseñado la mentira. Ningún rezo lo va a poder salvar. Exacto, o sea, Dios no puede borrar su palabra, ¿no? Y lastimosamente hay curas que conocen la verdad y sabiendo la verdad prefieren enseñar la mentira. Escuché uno de ellos, ¿no? Conozco la verdad, sé que está mal lo de la idolatría, decía esta persona, pero no puedo decir estas cosas porque si no me echan de la iglesia, ¿no? Muchos de ellos conocen que está mal la idolatría, las vírgenes, los santos y todas estas cosas, pero sin embargo, por agradar al hombre prefieren enseñar la mentira, ¿no? No agrade al hombre, y eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Sí. Prefiero agradar a Dios y prefiero que, aunque no te agrade lo que yo te diga, el día de mañana, allá en el cielo, me digas gracias porque me enseñaste la verdad, aunque no me gustó en ese momento. Claro, entonces no espere que se lo recen cuando usted haya muerto. Ahora es el tiempo de ponerse ahora tienes que arrepentirte. Es en vida que tienes que entregar tu vida a Cristo. Él murió para perdonar tus pecados. No hay problema con el infierno porque Jesús lo venció. No necesito inventar purgatorio porque ya soy salvo. No necesito nada de esas mentiras, ¿no? Mejor que creer en el purgatorio es arrepentirse, dejar el pecado, vivir en santidad y seguir a Cristo, y es aquí en vida. Pueden hacer novena, quincena o mecena, lo que usted quiera, no va a cambiar absolutamente nada. Es en vida que usted tiene que arrepentirse, es en vida. Todo lo demás es mentira del diablo y tradiciones de hombres. Y luego que pasan los años siguen rezando a los muertos, ¿no? En el Día de los Muertos. ¿Hasta cuándo? O sea, no tiene sentido realmente esa doctrina. ¿Cuántas novenas hay que hacer? ¿Cuántas misas hay que hacer para que salga del purgatorio? Habría que preguntarle al padre, ¿no? Es que depende de los pecados que haya cometido, entonces hay que hacer más misas. Porque el Día de los Muertos van a hacer masitas, van a pagar los rezos. Mientras más masitas, más... Detrás de eso también hay intereses financieros porque sabemos que todas estas cosas se pagan. Entonces... prefieren enseñar también por intereses financieros. Amén. Pero el tiempo se nos ha acabado. Esto solo estábamos empezando. Había muchos temas que tratar. Muchos. Hacen igual las peregrinaciones detrás de las vírgenes, cargándolas a los santos. Muchas cosas que nunca están escritas en la Biblia. Sí es. Vamos a tener una segunda parte de este tema porque el tiempo ya no nos alcanzó. Entonces, si tú quieres saber más de las doctrinas católicas, conocer la verdad de la palabra, te esperamos el próximo miércoles, 8:30. Vamos a tener la segunda parte de este estudio. Y si tú no tienes salvación, amigo, seas católico, evangélico, la religión que tú quieras, si aún tu conciencia te dice eres pecador, ponte a cuenta. Jesús no murió en vano. Jesús no es religión. Jesús no es católico evangélico. Él es Dios sobre todas las cosas y Él no murió en vano. Él murió para salvarnos y Él te ama. Él te ama. No importa, a Él no le importa nuestra religión. Si tú quieres recibir a Cristo, yo voy a hacer una oración donde tú puedes entregarle tu corazón, decirle, Señor, perdóname todos mis pecados. Quiero poner mi fe únicamente en ti. Tú eres mi único Salvador. Amén. Yo voy a orar. Repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haber muerto y resucitado para darme vida eterna. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a seguir tu camino hasta llegar al cielo, a tu plena presencia. Muchas gracias, Señor, por entrar en mi vida y hacerme salvo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Amén. Cristo está contigo ahora en tu corazón y tenga con Él una relación, porque Dios no quiere que tengamos religión, quiere tener una relación con nosotros. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Y les animamos a leer la Biblia. Pueden empezar con el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos habla más de... el pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, ¿no? Igual es el mensaje de Dios, pero es mejor que lo lea posteriormente. Entonces lean el Nuevo Testamento y ahí ustedes mismos se van a dar cuenta de la verdad y sus ojos van a ser abiertos. Bendiciones a todos.